Las catedrales no fueron construidas solo para reza. No eran únicamente templos de fe. Eran estructuras diseñadas para algo más, algo que hoy casi no se menciona. Durante siglos se nos enseñó a verlas como símbolos religiosos. Pero existe otra lectura, una que habla de sonido, de vibración, de conocimiento que no encajó con la doctrina moderna. No existe un consenso oficial sobre esta interpretación, pero la arquitectura sigue ahí, intacta, esperando ser leída de otra forma. Para comprender qué fueron realmente las catedrales, primero hay que romper con la imagen moderna que tenemos de ella. Hoy las vemos como espacios de culto pasivo, lugares donde el creyente escucha, estructuras pensadas para albergar multitudes en silencio, pero esa función es tardía. Las grandes catedrales comenzaron a levantarse en un periodo donde la fe aún no estaba completamente centralizada. No existía una doctrina única, no había un manual definitivo. La experiencia religiosa no dependía solo del texto escrito, dependía del cuerpo, de la percepción, de la voz, del espacio. La arquitectura gótica no surge como un estilo decorativo, no nace de una obsesión estética, surge como una solución funcional a una experiencia espiritual distinta. Las alturas extremas no eran un exceso, eran una necesidad. Los muros de piedra maciza no buscaban imponer, buscaban contener algo que no se podía escribir fácilmente. El sonido, en una catedral, se disuelve, no domina el espacio, pero la voz cantada se transforma, se expande, se multiplica. No es casualidad. Las proporciones, las bóvedas, los arcos y los materiales fueron calculados para interactuar con la vibración, para amplificar ciertas frecuencias, para prolongar el sonido más allá de su emisión. Las catedrales no estaban diseñadas para ser explicadas, estaban diseñadas para ser experimentadas. Y eso cambia por completo su propósito. Antes de que la liturgia se rigidizara, la práctica espiritual estaba ligada al canto, a la repetición, a la resonancia. El cuerpo no solo escuchaba, sentía. La vibración viajaba por la piedra, por el aire, por el pecho, no como un espectáculo, como un proceso. Ese conocimiento no era secreto, pero tampoco era fácil de controlar, porque una experiencia directa de lo sagrado reduce la necesidad de intermediario, reduce la dependencia del texto, reduce la autoridad de quien interpreta. Y eso, con el tiempo, cuando la institución comenzó a consolidarse, la función de estos espacios fue reinterpretada, simplificada, redefinida. El sonido pasó a ser acompañamiento, la arquitectura, la experiencia. Pero las estructuras permanecieron silenciosas, inmutables, guardando una lógica que ya no se enseña, porque entenderlas de verdad implicaría aceptar que fue percepción, fue vibración, fue algo que no podía ser administrado con facilidad. Y eso explica por qué esta lectura desapareció, sin que nadie tuviera que destruir nada. Para comprender lo que realmente hacen las catedrales, es necesario abandonar una idea moderna, la de que la arquitectura existe solo para ser observada. Las grandes catedrales góticas no fueron diseñadas para ser vistas, fueron diseñadas para responder al sonido, a la vibración, a la presencia humana. En estos espacios, la arquitectura no es pasiva, reacciona. Cada arco, cada columna, cada vacío cumple una función acústica. Nada está ahí por casualidad, nada está ahí solo para sostener peso. Las alturas extremas generan retraso sonoro. Las bóvedas devuelven la voz con variaciones mínimas. Las paredes de piedra absorben las frecuencias agudas y prolongan las graves. Esto no es simbólico, es físico. Cuando un sonido se emite dentro de una catedral, no desaparece de inmediato. Permanece, se desplaza, se reorganiza en el espacio. El edificio escucha antes de responder. Por eso la palabra hablada pierde fuerza. Es demasiado corta, demasiado fragmentada. Pero el canto se adapta. El canto encuentra el espacio y se expande. Las notas largas se multiplican. Los silencios adquieren peso. Esto genera una experiencia específica,
una sensación de expansión, de alteración del tiempo, y esa sensación no depende de la fe. Incluso alguien que no comprende el idioma del canto, incluso alguien que no comparte la creencia, siente el efecto. El cuerpo responde, el pecho vibra, la respiración se modifica, la percepción del espacio cambia. Este efecto no es espiritual en el sentido moderno, es fisiológico. Los constructores lo sabían, no contaban con ecuaciones como las actuales, pero tenían observación, experiencia, conocimiento transmitido durante generaciones. Sabían dónde el sonido moría, sabían dónde regresaba con más fuerza, sabían cómo el espacio podía amplificar una experiencia sin necesidad de explicarla. Por eso muchas catedrales fueron levantadas antes de que existiera una liturgia completamente definida. El edificio aparecía primero, la práctica se adaptaba después, el espacio moldeaba el ritual, no al revés. Esa lógica es radicalmente distinta a la actual. Hoy, los templos se diseñan para privilegiar la palabra, para garantizar visibilidad, para organizar al público. Las catedrales antiguas no organizaban, disolvían la individualidad, disolvían el tiempo, disolvían la jerarquía, aunque fuera por momentos. Y eso siempre es peligroso para cualquier sistema basado en el control, porque cuando el espacio conduce la experiencia, el discurso pierde centralidad. No es necesario comprenderlo todo, no es necesario aceptar todo, basta con estar allí. Y eso crea una vivencia que no pasa por el texto, ni por la autoridad que interpreta el texto. Con el paso de los siglos, esta función dejó de ser enfatizada, no porque dejara de funcionar, sino porque dejó de ser conveniente. La arquitectura permaneció, pero su lectura cambió. Hoy vemos la altura como grandiosidad, el eco como efecto secundario, el vacío como estética, pero originalmente, nada de eso era accesorio. Las catedrales fueron concebidas como instrumentos de piedra, afinados para el cuerpo humano, y cuando se comprende esto, queda claro que no fueron construidas solo para albergar la fe, fueron construidas para provocarla. Antes de que la fe fuera un texto, fue una experiencia sonora. Durante los primeros siglos del cristianismo, la transmisión espiritual no dependía de la lectura silenciosa, dependía de la voz, de la repetición, del ritmo. El canto no era un adorno litúrgico, era el núcleo del ritual. En una catedral, el canto no cumple la misma función que en un espacio común. No acompaña, no decora, activa el edificio. El canto gregoriano, en particular, no fue compuesto para emocionar, ni para entretener. Fue diseñado para sostener notas largas, para evitar cambios bruscos, para mantener una continuidad vibratoria. Eso no es una elección estética, es una decisión funcional. Las notas prolongadas interactúan con la arquitectura. Las frecuencias graves recorren la piedra. Las vibraciones se acumulan en el espacio. El sonido no se pierde, se instala. En ese contexto, la catedral deja de ser un lugar, se convierte en un campo vibratorio. El cuerpo humano responde a eso, incluso sin comprenderlo. La respiración se desacelera, el pulso se ajusta, la percepción del tiempo se distorsiona, no porque exista un milagro, sino porque el sistema nervioso reacciona a la repetición y a la resonancia. Los antiguos no hablaban de neurología, hablaban de armonía. Sabían que ciertas combinaciones de sonido y espacio producían estados específicos de atención, estados donde la mente racional se silencia, donde la experiencia se vuelve directa. Por eso el canto era colectivo. No había espectadores, todos participaban. La vibración no distinguía jerarquías, no separaba al clero del pueblo, no exigía interpretación, solo exigía presencia. Ese es un detalle clave, porque una experiencia que no depende de la comprensión intelectual reduce el poder de quien controla el discurso. Cuando el cuerpo entra en sincronía con el espacio, la autoridad pierde protagonismo. No hay necesidad de convencer, no hay necesidad de explicar. La experiencia ocurre. Con el paso del tiempo,
Esa función del canto fue transformándose. Se fragmentó, se aceleró, se volvió decorativa. La palabra comenzó a ocupar el centro. El sermón reemplazó a la vibración. La doctrina reemplazó a la experiencia. El canto permaneció, pero despojado de su intención original. Ya no activaba el espacio, solo acompañaba el rito. Ese cambio no fue casual. Un ritual basado en la vibración es difícil de controlar, difícil de estandarizar, difícil de vigilar. Cada cuerpo responde de forma distinta, cada experiencia es personal, intransferible. Pero un ritual basado en la palabra es distinto. Puede ser repetido, puede ser corregido, puede ser impuesto. Por eso, con el tiempo, el canto dejó de ser central y la catedral dejó de ser un instrumento activo. Pero el diseño nunca se modificó. Las bóvedas siguen ahí, las proporciones siguen ahí, la piedra sigue respondiendo al sonido. La función fue olvidada, no eliminada, y eso plantea una pregunta incómoda. Si las catedrales ya no se utilizan como fueron concebidas, ¿qué tipo de experiencia estamos perdiendo? Cuando una función deja de ser útil para una institución, no siempre se destruye. A veces, simplemente se deja de enseñar. Eso fue lo que ocurrió con la lectura original de las catedrales. No hubo una prohibición explícita. No existió. No se ordenó derribar edificios, ni alterar su estructura. Bastó con cambiar el enfoque. Con el paso de los siglos, la experiencia directa fue reemplazada por la explicación, la percepción por la interpretación, la vibración por el significado. La arquitectura siguió siendo la misma, pero su función fue reinterpretada. Las catedrales pasaron de ser espacios activos a convertirse en símbolos, símbolos de poder, de autoridad, de permanencia. Ya no importaba cómo respondía el cuerpo dentro de ellas, importaba lo que representaban. Ese cambio coincidió con un proceso mayor, la centralización de la fe. A medida que la doctrina se consolidaba, la experiencia debía volverse predecible, controlable, uniforme. Un ritual basado en el sonido y la resonancia no garantiza resultados iguales, no produce la misma vivencia en todos, pero una doctrina basada en la palabra escrita sí puede ser copiada, puede ser corregida, puede ser impuesta. Por eso, el énfasis se desplazó. La enseñanza pasó del espacio al texto, del cuerpo, de la experiencia a la obediencia. Las escuelas teológicas comenzaron a formar intérpretes, no facilitadores de experiencias. El conocimiento simbólico fue etiquetado como secundario, impreciso, peligrosamente ambiguo, y poco a poco desapareció del discurso oficial, no porque fuera falso, sino porque no era útil para una estructura que necesitaba estabilidad. Las catedrales siguieron en pie, pero se convirtieron en escenarios. El canto permaneció, pero perdió su intención. La vibración siguió ocurriendo, pero dejó de ser comprendida. Todo lo que no podía ser explicado con claridad fue desplazado al terreno de lo anecdótico, de lo místico, de lo irrelevante. Así funciona el olvido institucional. No borra, reemplaza. Y cuando una generación deja de transmitir un conocimiento, ese conocimiento no desaparece de inmediato, se vuelve invisible. Hoy la mayoría de las personas entra a una catedral y no siente nada más que admiración estética, no porque el espacio haya cambiado, sino porque la forma de habitarlo se perdió. El silencio ya no es preparación, el eco ya no es guía, el canto ya no es activación, solo queda el símbolo. Pero los edificios no olvidan, siguen respondiendo al sonido, siguen amplificando ciertas frecuencias, siguen produciendo efectos en el cuerpo, aunque nadie los esté buscando. Y eso plantea una última cuestión. Si este conocimiento no fue destruido, si nunca dejó de funcionar, entonces, sino por qué se decidió dejarlo atrás. Cuando se observa el proceso completo, el patrón se vuelve claro. Las catedrales no cambiaron, la arquitectura no fue modificada, el sonido no dejó de comportarse de la misma forma. Lo que cambió fue el uso, un espacio que produce experiencias directas, físicas y difíciles de interpretar.
no es conveniente para una institución que necesita uniformidad. La fe vivida a través del cuerpo no puede ser regulada con facilidad, no puede ser medida, no puede ser repetida exactamente igual, no puede ser corregida desde un texto, y eso representa un riesgo, porque cuando la experiencia precede a la doctrina, la autoridad pierde el control del significado. Durante siglos, la Iglesia comprendió algo fundamental. No basta con definir qué es sagrado. Es necesario definir cómo se accede a lo sagrado. Y la forma más eficaz de hacerlo es desplazando la experiencia directa y centralizando la interpretación. La catedral, como instrumento activo, dejaba demasiado espacio a lo impredecible, el cuerpo reaccionando al sonido, la mente entrando en estados de atención no guiados por el discurso, la vivencia ocurriendo sin mediación. Eso no construye una institución estable. La palabra escrita sí, la doctrina sí, el sermón, la lectura, la explicación correcta, todo eso permite supervisión, permite corrección, permite jerarquía. Así, la función original fue perdiendo relevancia, no porque fuera errónea, sino porque no era funcional a largo plazo. Las catedrales siguieron siendo utilizadas, pero ya no como instrumentos, sino como escenarios. Escenarios de poder, de autoridad, de permanencia histórica. El mensaje dejó de ser sentido y pasó a ser enseñado. La fe dejó de ser una experiencia y se convirtió en una estructura. Y ese proceso no ocurrió de un día para otro. Fue lento, gradual, silencioso, precisamente porque no necesitaba ser anunciado. Hoy, las catedrales siguen en pie, siguen amplificando el sonido, siguen respondiendo a la vibración, siguen afectando al cuerpo humano, pero casi nadie entra en ellas buscando esa experiencia. Se entra para observar, para admirar, para fotografiar, no para sentir. El conocimiento no fue destruido, solo fue desplazado. Y todo lo que se deja de enseñar termina pareciendo inexistente. La pregunta, entonces, si las catedrales fueron construidas solo para rezar, la pregunta real es otra. ¿Qué ocurre cuando una institución decide que la experiencia directa ya no es necesaria? ¿Y cuántas otras funciones, otros conocimientos, otras lecturas del pasado fueron archivadas de la misma forma? No por error, no por ignorancia, sino porque controlar el acceso a lo sagrado siempre fue más importante que permitir que cada cuerpo lo experimentara por sí mismo. Las estructuras siguen ahí, silenciosas, esperando, no a ser explicadas, sino a ser escuchadas.